¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un tema nuevo de este curso de desarrollo espiritual que lleva por nombre Conocimiento de sí mismo. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, muy místico, muy científico. Y bueno, pues como siempre vamos a estar haciendo referencias a otros temas que se han visto previamente. Porque pues al final este tema sí se relaciona bastante con otras cosas que hemos ya platicado en sesiones anteriores. A partir yo creo que de este tema vamos a empezar a dejar el playlist en la descripción del video para que se te sea mucho más fácil poder acceder y encontrar los videos que justamente hacemos referencia como tal, ¿no? Y el día de hoy pues vamos a responder esa pregunta que aparece ahorita, ¿no?, en pantalla, de si solo somos este cuerpo físico, ¿no? Vamos a platicar entonces de la anatomía oculta del ser, ¿no? Entonces, y obviamente esto está relacionado a lo que viene siendo el tema de los 7 cuerpos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, bueno, para comenzar el tema, creo que vale la pena hacer una especie de repaso, de recapitulación de información que ya hemos compartido en sesiones anteriores, con el objetivo de ir preparando el caminito y se nos haga más fácil el entendimiento y el objetivo de todo esto, ¿no? Porque a pesar de que es un tema, pues obviamente muy esotérico, muy místico, pues lo importante es en que entendamos por qué platicamos de esto y que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, ya saben, con ser mejores personas, trabajar nuestros malos hábitos, eliminar nuestros vicios. Entonces es muy importante obviamente hacer referencia a eso, a pesar de que vamos a estar platicando de varias cosas, ¿no? Muy bien. Lo primero que tenemos que recordar, sí, es en relación a esta pregunta. Si percibimos todo en el mundo. Cuando estábamos viendo los temas, por ejemplo, de los 7 centros de la máquina humana o las dimensiones, nos empezamos a cuestionar si nuestros sentidos, los 5 sentidos que tenemos, pues realmente pueden percibir todo en el mundo, ¿no? Y llegamos a una analogía muy simple de que al final, pues, digamos que esos sentidos formarían como una especie de antena de Wi-Fi que se procesa obviamente en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, los ojos perciben una realidad, ¿no? Una parte de la realidad. El oído percibe una parte de la realidad. El tacto, el sentido del tacto percibe una parte de la realidad, ¿no? Pero en ese tema, pues afirmamos, comprobamos más bien, porque esto es un experimento que todo mundo puede comprobar, ¿no? Y es, pues, por ejemplo, las ondas de radio, o por ejemplo el internet. Sabemos que está en el aire, vamos a decirlo así, de esa forma, pero nosotros no lo podemos percibir con ninguno de nuestros sentidos, ¿no? Al final de cuentas, nosotros no tenemos un aparato especial en nosotros, biológico, que nos permita captar esas ondas por lo tal, ¿no? Entonces, podríamos creer que es magia, pero pues la ciencia y sobre todo la cultura pues ya es algo común, ¿no? No vemos las ondas de radio como algo extraordinario. ¿Por qué? Porque ya está normalizado, por así decirlo. Entonces, pero con esto nosotros podemos verificar que no todo lo que existe en el mundo, ¿sí?, en esta tercera dimensión, por así decirlo, lo podemos percibir, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros luego hablamos de estos temas muy místicos, nuestra mente y nuestra cultura lo tiende a negar, mientras que obviamente para otras cosas como esto que platicamos del internet, a pesar de que no lo podemos percibir, pues aceptamos que existe, ¿no? Porque tenemos obviamente un dispositivo que verifica que eso existe. Entonces hoy vamos a platicar de cómo crear esos vamos a decir, esos dispositivos que verifican mucha de la información que aquí se va a proveer, ¿no? Entonces,
Eso es muy importante porque tenemos que tener la mente abierta. Hemos platicado que aquí lo que se imparte no es dogma, es información que tienes que aceptar de fuercitas, ¿no? Como luego decimos, sino que realmente lo tienes que cuestionar e investigar por ahí, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Ahora, como segunda parte, es importante recordar algunas cosas que platicamos de las dimensiones. Te recomiendo que puedas regresar a ver ese tema de las 7 dimensiones porque te va a dar más, vamos a decir, significado cuando la veas y la puedas unir a este tema, ¿no? En ese tema habíamos platicado que las dimensiones son niveles vibracionales de la creación del universo, ¿no? Y que lo comparamos con un edificio donde cada dimensión, que son 7 principales, pues básicamente se están interconectadas y decíamos de que lo que pasa en una afecta a la otra, ¿no? Entonces están superpuestas, por así decirlo, y que nosotros a través de nuestros centros de la máquina humana, ¿sí? Que eso también es otro tema que te invito a que tú puedas pues ver, ¿no? A través de esos centros de la máquina humana nosotros nos conectamos a diferentes dimensiones sin percibirlo, obviamente. Somos como unas antenas que están mal funcionando, eso es muy importante, lo platicamos en un momentito más, que están mal funcionando y que sí están captando, ¿no? Entonces de la dimensión del tritocosmos, que es el mundo de los infiernos, pues de ahí jalamos toda la que es la información, emoción, pensamientos que son negativos, que son pues muy resultantes del ego, y los manifestamos en la tercera dimensión, ¿no? Por decir un ejemplo. Que digamos que son 7 dimensiones principales. Recuerden que lo platicamos en ese tema. Es simplemente una medida. Al final de cuentas, muchos conocimientos pueden decir que hay más dimensiones. Porque pues al final, digamos que la forma en que tú mides eso puede variar, ¿no? Si nosotros medimos la distancia que hay de una casa a otra, si la medimos en kilómetros nos va a dar una medida, ¿no? Si la medimos en metros nos va a dar otra medida. Si la medimos en centímetros nos va a dar otra medida, ¿no? Si la medimos en pies, que es del sistema estadounidense, nos va a dar otra medida. Entonces, al final de cuentas, no quiere decir que estén erróneos todos, ¿no? Están hablando de la misma distancia, por así decirlo. Platicábamos, ¿no? Que estaban interconectadas, insisto, vayan a ver el tema, para tener un poquito más de contexto. Lo importante aquí es que cada ley tiene un nivel diferente de leyes como tal, un nivel vibratorio. Hemos estado viendo ya varias dimensiones específicas, es decir, hay un tema específico donde se platican de las 7 dimensiones de manera general, pero por ejemplo en el tema número 2 vimos lo que es el desdoblamiento astral y hablamos justamente de la 5ª dimensión, mientras que la semana pasada nosotros hablamos de las infradimensiones, que es la dimensión número 1. Entonces también ahí puedes obtener un poquito de mayor información y detalles acerca de lo que es la dimensión, ¿no? Pero aquí viene lo interesante. Realmente quería llegar a este punto porque, pues como mencionamos, ¿no? ¿Podemos percibir estas dimensiones? La respuesta es sí. De hecho, al final justamente vamos a presentar un cuadro donde está mucha información. Le puedes sacar una captura de pantalla si quieres, porque te puede ayudar justamente a entender cómo los temas anteriores y este tema se están conectando como tal, ¿no? Pero lo importante también es que se dice que no podemos vivir en ellas. Eso es muy importante y lo vamos a ir hilando justamente con lo que vamos a platicar en un momentito, ¿no? Entonces se puede percibir, pero no podemos vivir. Como las podemos percibir de manera muy sutil, pues de entrada si nosotros estamos en un sueño de conciencia, es decir, que no estamos trabajando en un desarrollo espiritual, menos las vamos a percibir, ¿no? Y aparte, pues menos la vamos a poder vivir, porque si ni siquiera las percibimos, pues no podemos obviamente ni siquiera habitarlas, porque pues los negamos, pensamos que son fantasías y cosas por el estilo, ¿no? Los grandes maestros espirituales hablan de ellas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es algo que no es algo nuevo, revolucionario que está planteando este conocimiento. Si tú vas a la religión católica, te hablan justamente del infierno y de los cielos. Si vas a ¿cómo se llama? A otro lado, te hablan obviamente de dimensiones superiores, donde obviamente habitan seres. Entonces, realmente el tema de las dimensiones es algo que se platica siempre en muchos conocimientos espirituales y religiones como tal, ¿sí?
Muy bien, pero ahora es donde viene la parte muy interesante, porque si nos usamos unas preguntas muy básicas en relación a lo que nosotros podemos comprobar y obviamente hacer analogías, pues si nosotros, por ejemplo, necesitáramos o quisiéramos conocer el fondo del mar, pues nos encontramos otra vez con esta limitación del cuerpo físico, ¿no? O sea, nosotros podemos tirarnos, no sé, 15, 20, 30 metros. Sé que hay algunos pueblos actualmente que desarrollaron una habilidad para poder mantenerse debajo del agua mucho tiempo y nadar muy profundo. Pero por más no podemos llegar a 1 kilómetro para abajo, ¿no? No podemos llegar a 500 metros para abajo con nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque este cuerpo físico no está diseñado para eso, ¿sí? O sea, hay un diseño biológico, ¿sí? Hay un diseño natural que nos permite hacer ciertas cosas con nuestro cuerpo físico, pero también nos limita para hacer otras cosas como tal. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer el fondo del mar, tendríamos que usar un vehículo, fíjense la palabra, un vehículo especializado que nos permita conocer el fondo de lo que viene siendo el mar, ¿sí? Y en este caso, pues este vehículo artificial, le vamos a llamar así, es un submarino, ¿sí? Con un submarino lo hemos visto en las películas, los conocemos, si de chico y vivimos cerca de cómo se llama, de una base militar y todo, pues podemos conocer justamente los submarinos, pues son estos vehículos que de alguna manera se sumergen dentro del agua y pueden llegar a temas muy profundos, ¿no? Entonces necesitamos un vehículo que sea ad hoc, ya saben, que sea adecuado para el mundo que queremos conocer, ¿no? El mundo submarino, vamos a decirlo, el mundo del fondo del mar, pues es eso. Y obviamente, pues podemos aplicar lo mismo para los cielos, ¿no? ¿Cómo conocemos las nubes en el cielo, no? Pues la única forma es usando un vehículo que está diseñado, un vehículo artificial que está diseñado, ¿cómo se llama? Para justamente levantarse por encima de nosotros en el aire y poder obviamente ver las nubes. Las personas que ya hemos tenido la oportunidad de volar, de subirnos a un avión, pues podemos corroborar cómo las nubes pues son como si fuera una especie de gas, o sea, ya lo sabemos, pero porque usamos un vehículo específicamente para eso. Nuestro cuerpo físico no puede volar en esta tercera dimensión de manera natural. Si nosotros pues nos echamos a correr, no sé, en una meseta o en una montaña y nos lanzamos al vacío, créeme que no va a volar, a menos que obviamente usemos algún dispositivo, pero pues al final de cuentas no es biológico natural como tal, ¿no? Entonces, queda muy claro como que si nosotros queremos conocer, digamos que una parte de la creación, por así decirlo, una parte de este universo, necesitamos un vehículo, ¿no? Lo mismo pasa si queremos viajar al espacio, o sea, necesitamos vehículos específicos que estén adaptados a las condiciones a las que queremos llegar, ¿no? Entonces, este es, vamos a decir que el tercer punto muy importante. Ya nos falta uno y vamos a comenzar entonces con la parte interesante de la anatomía oculta. También en varios temas hemos repetido mucho este tema de la triada de qué es lo que somos. De hecho, pues te recomiendo que veas el primer tema, que es donde se explica un poquito más a fondo. Pero nosotros decimos que de manera muy simple somos una trinidad, ¿no? Es de las primeras ideas que tenemos que empezar a estudiar para derribar otra idea de que solo somos obviamente este cuerpo físico. Entonces, de manera muy general, en estos estudios dividimos el estudio del hombre en 3 cositas, ¿no? Cuerpo físico, el alma o mente y el espíritu y o conciencia. Varios compañeros míos, y de hecho yo estoy de acuerdo con eso, más bien decimos somos espíritu o conciencia, que es esa partecita de Dios que se desprende y está dentro de nosotros, y que para poder vivir, para poder tener esta experiencia de autorrealización o autoconocimiento en este planeta, en esta tercera dimensión, necesita un cuerpo físico, pero el espíritu no puede meterse a un cuerpo físico o desarrollar un cuerpo físico de la nada. Tiene que tener un intermediario, ¿sí?
que pues en este caso es el alma o la mente, por así decirlo. No sé, si lo quieres ver desde un punto de vista muy simplista, pues el espíritu y conciencia, haz de cuenta que es como cuando tú compras, no lo sé, un juguete, y el juguete, si te das cuenta, luego viene en un blister o una cosa de plástico, y ese plástico de repente está adentro de otra caja, ¿no? Que la protege para el envío. Entonces el cuerpo físico es como que esa protección fuerte, vamos a decirlo, que protege tanto al blister, que en este caso pues sería el alma o la mente, y el espíritu y conciencia pues vendría siendo el juguete, ¿no? La referencia máxima que yo hago tiene que ver con los celulares, ¿no? Que el cuerpo físico son los componentes del celular, el alma y el mente pues son las aplicaciones, ¿no? Que le metemos, y el espíritu y conciencia podría ser la energía, ¿no? Pero independientemente de eso, es importante que tengamos estas tres cositas. Ahora, la que normalmente cuesta trabajo entender, ¿sí? Es el alma o la mente. De hecho, este concepto lo traemos de lo que viene siendo la antigua Grecia, dentro de los socráticos y presocráticos, que ese alma justamente, el alma la hacen, el alma digamos que es lo mismo que la mente, ¿sí? Es un sinónimo, ¿sí? Porque en otros estudios el alma pues probablemente sea el espíritu, ¿no? Lo hablan como esa parte sutil de nosotros y todo. En este caso nosotros hacemos mucha referencia de que el espíritu es algo que ya es Dios dentro de nosotros, es eso que no perece, es algo que está con nosotros y viaja, o sea que somos nosotros y viaja a través de muchas existencias, por así decirlo, mientras que el alma y la mente pues es justamente esta parte intangible que une el cuerpo físico conciencia, ¿no? Sin embargo, a donde yo quería llegar era de que en pasados temas hemos hablado que el alma o la mente, pues esta parte intangible donde están las ideas, los pensamientos, están las emociones, ¿no? Y si se dan cuenta la imagen, se muestra como si esto estuviera en negrito, ¿no? Y eso es porque normalmente el alma está contaminada por el ego, ¿sí? Por los yoes o por los defectos psicológicos, que en estos estudios es básicamente lo mismo. Recuerdo una pregunta que me hicieron en el tema anterior, donde mencionaba una chica que cuando nosotros somos malos, pues no solamente es el ego. Entonces me parece que la chica hacía referencia al ego, la palabra ego como normalmente la conocemos en la actualidad normal, ¿no? El ego, que es normalmente cuando tú platicas con un compañero de trabajo, es creerse mucho, ¿no? Es una persona que tiene el ego inflado y que se cree. No, en estos estudios el ego es la maldad que llevamos adentro, ¿sí? Es como un término que generalizado. Y el ego está hecho en muchas partes, ¿no? El ego de la ira, el ego del tabaco, el ego de ¿cómo se llama? De los celos, el ego de la lujuria. Y pues dependiendo de quién da luego ¿cómo se llama? Estos estudios, les puede llamar el yo de la lujuria, el yo, ¿cómo se llama? El yo de la glotonería, el yo de la pereza, ¿sí? O los defectos psicológicos, que es básicamente lo mismo. Entonces nuestra alma está negra, vamos a decirlo, está contaminada por este ego que extraemos a veces por lo que mencionamos de las dimensiones, infradimensiones, y tiene atrapado al espíritu conciencia. Entonces hemos platicado en temas anteriores que el despertar de la conciencia, el trabajo espiritual, la iluminación, la autorrealización, como le quieran llamar, ¿sí? Que es buscar la paz interior, para mí, ya saben, es eliminar eso malo que tenemos en nuestra alma. Entonces, por eso yo mencionaba, si es tu primera vez que estás en estos estudios, pues la forma muy sencilla de entender es, pues simplemente si yo quiero lograr la paz duradera, que es como un sinónimo de la autorrealización, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, eliminar el ego, ¿sí? El ego del derroche, ¿no? Del dinero, porque puede ser que pases muchas penurias ahorita porque te gastas el dinero en cosas que no son necesarias. Si tú eliminas ese mal vicio, ese mal hábito, ese defecto psicológico, tu vida va a cambiar, va a mejorar. Tu alma va a quedar más purificada porque pues estaba contaminada por eso, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es el trabajo, ¿no? Eso es como que lo que hemos planteado hasta ahorita. Pero el día de hoy vamos a agregar vamos a decir, más información en relación a eso, ¿no?
¿Qué es lo que nos dice esta enseñanza? Que realmente nosotros no poseemos un cuerpo físico nada más, sino que realmente tenemos 7 cuerpos, de los cuales uno de los cuerpos es el cuerpo físico, es el que conocemos, porque como lo percibimos con los sentidos y podemos verificar su existencia, es más, ni lo verificamos, o sea, porque nunca nos cuestionamos en la vida, oye, ¿existo? O sea, esto que estoy tocando, o sea, realmente muy pocas personas realmente se ponen a pensar en eso. O sea, simplemente sabemos, ¿sí? Porque pues tenemos todas las antenas o todos los dispositivos para poder comprobar su existencia. Pero existen otros 6 que son energéticos, que son sutiles, que no se pueden percibir con los sentidos y que por eso, obviamente, pues la gran mayoría de las personas, pues dirían que no existen como tal, ¿no? Sin embargo, pues como sabemos, mucha de esta información ya los grandes maestros espirituales, culturas antiguas, lo dejaron codificado y para los iniciados y los que supieran, ya saben, de estos temas. Entonces, estos 6 cuerpos adicionales son los cuerpos vital, astral, mental, causal, búdico y átmico, ¿sí? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a platicar de cada uno de estos cuerpos y cuál es su función, ¿sí? Y bueno, si nosotros de alguna manera, digo, spoileándote un poquito ya de lo que vamos a platicar, pues resulta que estos cuerpos son esenciales para poder conocer las diferentes dimensiones de la creación. Hace un ratito mencionábamos y les decía, recuerden que era muy importante decir que solo podemos percibir las dimensiones, pero no podemos habitarlas. Bueno, pues necesitábamos un cuerpo físico, pero un cuerpo pues que sea ad hoc, que sea correcto para conocer esa creación, así como el submarino dentro del mar, ¿sí? Y como el avión en el aire. Entonces, ¿qué pasa? Estos 6, 7 cuerpos, contando el físico, están relacionados con las dimensiones de la naturaleza. Y por eso, si nosotros quisiéramos conocer, obviamente, pues esas dimensiones, tendríamos que crear, vamos a decirlo, estos cuerpos. No todos, hay unos que ya están hechos, pero no tenemos acceso a ellos, que es aquí donde se puede complicar un poco. Pero pues obviamente la recomendación es que veas varias veces estos temas para que poco a poco te vayas haciendo más habitual a la información, ¿no? Entonces, porque hay cuerpos que son lunares y solares, los vamos a ver en un momentito más, no te preocupes. Entonces, por eso es muy importante, pues obviamente desarrollar esto, porque no sé si recuerdas, si no, te invito a que veas el tema del desdoblamiento astral. Sí, yo te decía, las personas que pueden hacer un desdoblamiento astral de manera voluntaria, puede ser que tengan desarrollado más el cuerpo astral, ahorita lo vamos a platicar, y eso les permite poder pues tener sueños lúcidos en donde obtienen información que les puede servir para la vida diaria. Entonces ahí puedes preguntar, vayan a ver el tema una vez más, si este negocio vale la pena, si esta persona que conocí realmente tiene intereses puros para mí o se quiere aprovechar de mí. O sea, hay mucha información, pero que no podemos acceder porque como no tenemos este cuerpo, pues básicamente no sabemos pues los beneficios, por así decirlo, que podríamos tener de estar obteniendo información allá. Ahora, aquí lo interesante es que la triada que acabamos de platicar hace un ratito, la pudiéramos agrupar de esta forma. Nuestro cuerpo físico en realidad estaría formado por 2 cuerpos, el físico y el vital, porque están unidos completamente. Cuando el cuerpo vital muere, es que el cuerpo físico también muere, ya saben, entonces es el que sostiene. Y esto lo han estudiado diversas corrientes esotéricas y filosóficas y ya vamos a platicarnos el cuerpo, o sea, de muchas formas, ¿no? Como tal. Sin embargo, aquí lo interesante es, vean cómo los siguientes 3 cuerpos, el astral, el mental y el causal, pudieran entonces agruparse como si formaran el alma, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que el alma, que está contaminada por los yoes, también se puede explicar en términos de que nosotros
el alma que tenemos está formado por el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Y curiosamente, te adelanto, estos tres cuerpos no están desarrollados porque está el ego impidiendo su desarrollo, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir que tenemos un principio de alma porque no está desarrollado, porque ese desarrollo está siendo frenado por el ego. Y cuando nos quitamos los vicios, cuando nos quitamos nuestros, vamos a decir, nuestros defectos, es que vamos creando esa alma pura, por así decirlo. Y el espíritu, entonces, sería la fusión justamente de este cuerpo búdico y átmico. Entonces, eso es como que sería la parte, vamos a decir, femenina y masculina dentro de nosotros que forman un ser, vamos a decir, un solo ser. Y esto también, digo, o sea, no hay que ser tan fijados para darnos cuenta que estos 7 cuerpos sigue la regla de los 7, ¿no? Cada cuerpo probablemente, digo, no probablemente, así es, lo vamos a platicar ahorita, está relacionado obviamente con las 7 dimensiones, pero también con los 7 centros de la máquina humana, ¿sí? Entonces también tienen su relación, tienen nombres en común. Entonces, ¿por qué? Porque pues la idea es que se entiendan que todo está conectado como tal, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a platicar de cada uno de estos 7 centros, de estos 7 cuerpos, para que entonces vayamos entendiendo cuál es su función, cuál es su composición y pues obviamente la importancia de cada uno, ¿sí? Muy bien, comenzamos con el cuerpo físico. El cuerpo físico pues básicamente lo conocemos, bueno, entre comillas, porque no sabemos muy bien su funcionamiento todavía. Hemos aprendido mucho, pero todavía nos falta bastante. Es de composición celular, ¿sí? Obviamente pertenece a la tercera dimensión y sirve justamente para conocer esta tercera dimensión de la naturaleza. Ojo, aquí hacemos como un comentario muy, muy al aire porque realmente nosotros no conocemos esta tercera dimensión como tal, porque nos las pasamos en el sueño de conciencia. ¿Qué es el sueño de conciencia? Pues básicamente estamos atacados por la actividad de las emociones, de los pensamientos del ego, ¿sí? Que nos duermen en charlas, nos duermen en canciones psicológicas, en emociones recurrentes y realmente no nos damos cuenta. Entonces a veces vamos cruzando la calle y la tiendita de la esquina ya cerró y lleva cerrada casi 2 semanas y nosotros no nos damos cuenta, a pesar de que pasamos por ahí todos los días para ir al trabajo, porque estamos preocupados por llegar temprano, por obviamente la parte de la economía, o tenemos tal vez un problema y nos está consumiendo la energía y la atención. Entonces dice que la función de este cuerpo es conocer la tercera dimensión, pero muy rara vez tenemos plena atención a esta dimensión, ¿no? Nada más como dato interesante. El estado de este cuerpo es en estado de involución o descuidado. Derivado del ego, del efecto de los yoes, nosotros no cuidamos el cuerpo físico hasta que es demasiado tarde. Yo te puedo decir que esto es real porque a mí me pasó, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, ciertas enfermedades, que se desarrollaron porque, digamos que yo no cuidé mi cuerpo físico, ¿no? Están relacionados con el tema digestivo, por ejemplo, para mí. ¿Y qué es lo que hacía? Pues obviamente yo le metía mucha comida que le hacía daño, ¿no? Por así decirlo. Entonces, así existen personas que someten al cuerpo de manera extrema y no lo cuidamos como tal. Hemos platicado, bueno, de hecho lo comenté creo que en el tema anterior, que el cuerpo físico, pues para los grandes iniciados es el templo de Dios. Y esto suena muy religioso, ¿no? Suena muy así como que, ay, muy, muy como que sagrado, ya saben, o sea, como que qué onda. Pues es que la realidad, conforme uno va estudiando estos temas y entendiendo, y sobre todo estudia mucho la simbología antigua, que pues esto es información adicional, ¿no? Realmente para ser mejores personas no necesitas saber esto, pero si tú te pones a estudiar justamente muchos templos y mucha simbología, te das cuenta que todo hace referencia al cuerpo físico y de que tenemos que cuidarlo, ¿no? Entonces, pues lamentablemente nosotros por esta sociedad
que tiene valores muy distintos a los espirituales, nosotros, ¿cómo se llama? Pues no cuidamos mucho el cuerpo físico, ¿no? Tengo conocidos que están en el área de la salud y pues se menciona mucho cómo pues los pacientes que llegan, pues llegan en un estado en donde ya básicamente el cuerpo pues ya no se puede recuperar algún órgano o alguna enfermedad, ya no se le puede dar vuelta o se desarrollan enfermedades como en mi caso, en donde se pudo haber evitado, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, entonces está en un estado de involución. Básicamente, vamos a decir que vibra con la nota musical Do, pero eso nada más para hacer referencia a las notas musicales que también son 7, ¿sí? Entonces, es simplemente una relación, aunque no se hace uso per se, ¿no? De esta información de que vibra con la letra musical Do como tal, ¿no? Es nada más como una diferenciación, ¿sí? Muy bien, seguimos. El segundo cuerpo que les había comentado que está relacionado a ¿cómo se llama? Al cuerpo físico es el cuerpo vital o el cuerpo áurico, ¿sí? Estamos hablando de la famosísima aura, que seguro tú has escuchado en algún podcast de paranormal o algo así por el estilo, o en alguna conversación, o por ahí, no lo sé. Su composición es etérica y este cuerpo pertenece a la cuarta dimensión. Insisto, vayan a ver obviamente el tema de las dimensiones porque está muy relacionado a esto, ¿no? Pues obviamente la función de este cuerpo físico es sostenerlo, es complementarlo, es darle vida al cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico fallece, el aura justamente desaparece como tal, ¿sí? Obviamente, como los 7 centros, el estado de este cuerpo está desbalanceado. Las personas que justamente tienen esta habilidad metafísica llamadas la sinestesia, son sinestésicos, son personas que tienen los sentidos más perceptivos, tienen de percepción, perceptivos, y pueden percibir el aura. Entonces, estas personas pueden ver cómo esta energía que rodea el cuerpo físico puede estar, por ejemplo, negra, gris, amarilla, y dependiendo del color, pues es básicamente el estado y se pueden dar cuenta de si una persona, a pesar de que está como que tratando de sonreír, está por dentro mal, ¿no? O si tiene una enfermedad. De hecho, muchas de las estas ciencias como la acupuntura, el reiki, funcionan a través justamente de este cuerpo vital. Todo este tema, por ejemplo, de los nadis, de la acupuntura o del reiki que van sanando enfermedades con energías, está fundamentado en esto, ¿sí? Solo voy a hacer un comentario y seguimos. En el tema del reiki, por ejemplo, y otras, vamos a decir, ¿cómo le pudiéramos llamar? Como especialidades esotéricas, por así decirlo. Hay que tener mucho cuidado porque el 99% el 97%, haciendo una referencia, ¿no?, al 3% de conciencia despierta que luego tenemos, el 97% de estas personas que se dedican al tema del Reiki probablemente son charlatanes. Es muy importante que se tenga en cuenta eso. Lo vamos a platicar más adelante, tanto en el tema del pseudoesoterismo como en el yo de la brujería, que es un tema específico donde se habla de los peligros justamente de esto. Es importante entender que el 97% de eso probablemente van a ser charlatanes y que los que sí luego tienen poderes, te puede tocar uno que tenga malas intenciones, porque estos poderes se pueden desarrollar como para el bien como para el mal, ¿sí? Entonces, mucho cuidado por allá. Y obviamente aquí me gusta hablar mucho del tema de los estudios rusos. Hay un libro que ahorita se me acaba de ir el nombre, igual y lo pongo en los comentarios si me aparece otra vez y se me acuerda, que habla justamente es un investigador, obviamente, que cita muchos experimentos rusos que están ahí. No es que estén clasificados ni nada, simplemente la gente, o sea, pues la academia no les interesa, pero habla mucho acerca de este aura. Hay una cámara, de hecho, no me acuerdo el nombre también ahorita, se me acaba de ir, donde ya antes en la Segunda Guerra Mundial se pudo detectar la existencia del aura. Nada más que pues probablemente
pues como pasen muchas cosas, ¿no? O no se pudo comercializar nada, o al final la información pues solo servía para cuestiones tal vez, vamos a decir, metafísicas o algo así de espionaje. De hecho, si han visto esta popular serie que es la de, ¿cómo se llama? La de Stranger Things, que está en Netflix, pues justamente está muy relacionada a estas habilidades metafísicas que están relacionadas normalmente al cuerpo vital, ¿no? Con estas energías y la autopercepción, la extrapercepción extrasensorial y todo eso, ¿no? Está muy relacionado a esto, ¿no? Pues más como para que se vean cómo, pues de repente estas historias que nos cuentan en series, pues tienen una base, pues hasta cierto punto real, dentro de lo que cabe, pero pues bueno, ya tergiversada y ya muy metida con el tema del guión y fantasía. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces ese es el segundo cuerpo como tal. Vamos a decir que vibra con la nota musical re, pero pues como platicamos nada más es como una información, porque realmente con esto no podemos hacer mucho con lo de las notas, ¿no? Luego llegamos al cuerpo astral. Ya lo hemos platicado en varios temas, sobre todo en el desdoblamiento astral. Es de composición molecular, pertenece a la quinta dimensión, a la dimensión de los sueños, y su función es de que nosotros podamos conocer este mundo astral que posee información y sabiduría. Su información y sabiduría, porque obviamente tiene mucho, así millones de veces más información de lo que podemos obtener del cuerpo, o sea, en la tercera dimensión, pero pues no es toda, ¿no? O sea, los registros akáshicos están más arriba todavía. Entonces, en este mundo astral, pues nosotros podemos, o sea, existen mundos, templos, personas, ángeles, ¿sí? Incluso, pues muchos se preguntan, ¿no? Ahí están también los desencarnados, ¿no? Los desvividos, como luego dicen por ahorita, deambulando por allá, y nosotros nos los podemos encontrar ahí, ¿no? El problema es que, pues obviamente nosotros ahorita ni siquiera nos acordamos de nuestros sueños, ¿no? Puedes ir a ver el tema del desdoblamiento astral para que puedas comprender mucho la importancia de este cuerpo. Aunque no se habla del cuerpo per se, se habla más de la quinta dimensión y del desdoblamiento. Pero pues cuando regresas a este tema, pues ya te queda un poquito más claro, ¿no? Todo. Su estado es no desarrollado, por eso no podemos tener sueños lúcidos. Las personas que ya tienen el cuerpo un poco más desarrollado, el cuerpo astral, pues tienen la tendencia de tener más sueños lúcidos, a pesar de no tener un cuerpo, pero un estudio espiritual o un desarrollo espiritual. Lo platiqué creo que en ese tema, ¿no? De gente, por ejemplo, en mis redes sociales, amigos, conocidos que los tengo agregados, pues en algún momento han puesto post, ¿no? De que dime algo que te pasa y que la gente cree que no te pasa o que no existe o que es falso, ¿no? Y como mencionaba una persona, recuerdo una chica, ¿no? De que pues cuando ella se dormía en el sueño, ella sabía que estaba durmiendo y se podía mover a voluntad. Bueno, si ella en algún momento llega a estos estudios o les interesa, porque pues de alguna manera yo comparto información de este tipo de cosas en mis redes, pues va a entender que lo que tiene son desdoblamientos astrales y puede ser que ella tenga un cuerpo astral un poquito más desarrollado. Pero nosotros no lo tenemos desarrollado, o sea, no está desarrollado, y por eso es que nosotros no podemos obviamente desdoblarnos de manera correcta para poder obtener esa información astral del mundo astral como tal, ¿no? Este cuerpo pues obviamente vibra con la nota musical Mi, ¿sí? Y no es que esté relacionado, ¿sí? Por así decirlo, pero bueno, último, esto también se le conoce como el cuerpo del deseo y el cuerpo sideral. Sí, el cuerpo del deseo, si no más recuerdo, lo mencionaba Eckhart Tolle en su libro del poder de la hora, ¿no? De que hay un cuerpo del deseo, hablaba justamente del cuerpo astral. Y por ejemplo, en otros estudios esotéricos le llaman cuerpo sideral, que proyecta una luz sideral, ¿sí? Nada más. Entonces, siempre recordarte nada más como un paréntesis, pues el tema del lenguaje, ¿no? El lenguaje al final, los términos pueden cambiar, los conceptos pueden cambiar. Entonces, al menos en estos estudios, pues sí, puedes aprenderte los términos para que tengas un mayor entendimiento, pero lo más vital es que entiendas el concepto, ¿no? Porque pues si de repente estudias otro tipo de conocimiento que sea real,
pues probablemente tenga otro nombre, pero no quiere decir que estén chocando o algo así por el estilo. Es básicamente lo mismo, ¿no? Muy importante tenerlo en cuenta. Ahora sí, este cuerpo astral, pues también luego está muy relacionado al cuerpo mental, porque pues, está muy, muy relacionado a lo que es el centro emocional inferior, que es obviamente el cuerpo astral, y luego este cuerpo mental está relacionado al centro intelectual inferior, ¿no? Entonces, este cuerpo mental, que es el siguiente cuerpo, es atómica, también pertenece a una quinta dimensión. No sé si se acuerdan, lo platicábamos en el desdoblamiento astral. Otra vez te recomiendo que vayas a ver ese tema del desdoblamiento mental. Se platicaba cuando te acuestas a dormir en tu sueño y despiertas. Imagínate, es doble desdoblamiento. Pertenece a una parte de la quinta dimensión mucho más alta. Y pues obviamente es conocer, su función es conocer el mundo mental y la lógica superior. Uno de los compañeros de esta sala que imparte justamente las conferencias ya tuvo la experiencia de hacer un doble desdoblamiento, o sea, de un desdoblamiento mental y conocer el mundo mental, y dijo que era pues, una locura. O sea, es otro tipo de dimensión que no tiene nada que ver con lo que uno conoce, ¿no? Y pues básicamente ahí se albergan las ideas, los conceptos, las teorías y todo lo demás, ¿no? Entonces puedes obtener otro tipo de información aquí, ¿no? Y eso obviamente, como lo hemos platicado, te sirve para tener una vida más en paz, más con una felicidad más duradera o más estable, ¿no? Fuera de vicios, cuando obviamente obtienes información de este tipo de cosas, ¿no? Y fíjense que su estado es igual que el estado del cuerpo astral, es no desarrollado, ¿no? Entonces está muy relacionado a lo que platicamos cuando dividimos los 7 cuerpos en 3 partes, ¿no? El cuerpo físico con los 2 cuerpos y el alma con 3 cuerpos, el cuerpo astral, mental y el último que viene ahorita, que es obviamente el cuerpo, el cuerpo, está acá, causal como tal, ¿sí? Muy bien. Este cuerpo mental simplemente, bueno, básicamente está vibrando con la nota musical fa como tal, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos el cuerpo causal, que es el otro cuerpo que forma el alma que hemos platicado. Es de composición electrónica y ya pertenece a la sexta dimensión, a una sexta dimensión baja, vamos a decirlo, en el bajo de la sexta dimensión, por así decirlo. Su función obviamente es conocer ese mundo causal, que pues es otro mundo vibratorio donde existen también seres y todo eso. O sea, imagínense que es como un universo totalmente nuevo. Conocer el mundo, los registros akáshicos y desarrollar la voluntad. Aquí sí donde está toda la información básicamente del universo, de todo el mundo material, por así decirlo, de lo que va a pasar, de lo que ya pasó, de lo que fue y de lo que pudiera ser. O sea, es algo que a nivel mental creo que no podemos comprender porque pues no tenemos pues esa sabiduría para entenderlo, por así decirlo. Entonces, pues obviamente en este lugar nosotros podemos desarrollar justamente la voluntad. Cuando nosotros desarrollamos el cuerpo causal, pues básicamente ya estamos cerca de eliminar los yoes causa que por aquí andan. Y cuando se eliminan esos 7 pecados, esos 7 yoes causa, nosotros podemos hacer lo que sea. O sea, imagínate tú poder hacer las cosas sin pereza, sin gula, ya saben, sin ninguno de los 7 pecados capitales, sin ira, sin soberbia. O sea, lo puedes hacer todo. O sea, y por eso es que aquí se desarrolla, dicen que se desarrolla la voluntad superior, porque al final de cuentas, si nosotros eliminamos todo eso, pues básicamente nos podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, este cuerpo causal, pues obviamente, nos ayuda obviamente a obtener esta información, ¿no? Como tal de esta sexta dimensión. Obviamente su estado es no desarrollado, por eso es que no podemos conocer tampoco esa dimensión. Y como se dan cuenta, pues desde el cuerpo vital, que no, pues obviamente el cuerpo vital está desarrollado a la cuarta dimensión y solo se puede conocer a través de los estados de Jinas. Creo que en la tabla que les voy a mencionar un momentito está, pues no es recomendable que se haga eso, lo platicamos en las 7 dimensiones. Y los otros 3 cuerpos que llegamos, el cuerpo mental, el cuerpo causal y el cuerpo también astral,
pues básicamente no podemos acceder a esos mundos, a esos niveles vibratorios donde hay información, seres, mundos y todo, porque pues no está desarrollado completamente. Tenemos muchas personas que han entrado, esotéricos, magos negros, magos blancos, que entran a estas dimensiones y traen información del futuro, del pasado, de cosas muy extrañas, raras, que luego pues no tienen cierto tipo de explicación científica actualmente, ¿sí? Y pues digamos que esos serían como que los casos de estudios que uno tendría que estar estudiando hasta cierto punto, pues para poder entender si esto es una realidad o no, ¿sí? Porque pues la otra vía sería que pues comprometerse con este trabajo interior para poder comprobarlo por tu cuenta. Este cuerpo vibra con la nota musical Sol. Y bueno, pues seguimos. Ya solamente nos quedan 2 cuerpos. El penúltimo es el cuerpo búdico. Es de composición magnética. También pertenece a la 6ª dimensión, pero en un nivel más alto, por así decirlo. Este ya es como que el más cercano a la 7ª dimensión. Aquí su función pues es conocer esos mundos electromagnéticos y poder manifestar las emociones superiores. O sea, imagínate poder llegar a esta dimensión y poder entender qué es el amor, entender muy bien qué es el perdón, entender qué es la empatía. ¿Se acuerdan? Esto lo platicábamos en lo que viene siendo los 7 centros de la máquina humana. Digamos que este centro se conecta a estas dimensiones y cuando nosotros perdonamos de manera verdadera, por así decirlo, de manera, vamos a decir, como que correcta, ese perdón, esa energía, ¿de dónde vino? Vino de la 6ª dimensión que se conecta a nuestro sexto, bueno, pues en este caso sería el centro emocional superior, ¿sí? Se conecta con nosotros y podemos expresar esa acción en el cuerpo físico, en el mundo físico como tal, ¿no? Entonces, en ese mundo electromagnético, pues como platicábamos, existen seres, son dimensiones diferentes y pues aquí es donde uno puede manifestar. Ahora, lo interesante de este cuerpo búdico es de que el estado no es no desarrollado, este cuerpo está desarrollado, este cuerpo no cayó, como se dice esotéricamente, los otros cuerpos están caídos, o sea, caídos del cielo, por así decirlo, ¿no? Como los ángeles. El estado que tenemos es sin acceso y sin conexión. Es decir, a este cuerpo que ya está desarrollado, no tenemos acceso porque si queremos ver esto como un punto, por así decirlo, o sea, como un tema estratégico, no podemos porque los otros cuerpos no están desarrollados. Es como si fuera una escalerita completamente, donde pues básicamente si no tenemos un cuerpo desarrollado, es muy difícil que nosotros podemos desarrollar los otros cuerpos, llegar a los otros cuerpos, y por lo tanto pues no vamos a tener esos beneficios como tal. Entonces por eso luego los toltecas, en el libro que siempre les he recomendado de los 4 acuerdos, digamos que a los otros 3 cuerpos están por bruma, están contaminados por una bruma, por un humo que no permite ver lo que somos, y lo que somos este cuerpo búdico y átmico, por así decirlo, en que nos falta esa conexión como tal. Y obviamente este cuerpo vibra con la nota musical La, ¿sí? Muy bien, esto ya empieza a formar el cuerpo de la conciencia. Ya esto es también conocido allá afuera como este tema de ya el cuerpo del ser, por así decirlo. Y ya por último, chicos, llegamos a lo que viene siendo el cuerpo átmico. Es el último de los 7 cuerpos. La composición es fotónica. En algún momento recuerdo haber cuestionado por qué la composición es fotónica. Y bueno, no sé si saben que pues el fotón es una forma de partícula, ya saben que es de luz, ¿no? Entonces, por eso es que está relacionado a eso. Y aparte los fotones, si no más recuerdo o me equivoco, ya me dirán en los comentarios, pues se supone que no tienen masa, es pura energía, es pura, o sea, no tienen nada físico como tal, ¿sí?
pertenece a la sexta dimensión, que es lo más cercano al absoluto o a Dios, como normalmente lo conocemos. Obviamente su función es que con esto ya podemos conocer la gran realidad del universo y entender el mundo con la sabiduría de la intuición. La intuición no es este estado del saber instintivo, que de repente, por ejemplo, las mamás dicen es que tengo la intuición de algo, o sea, pudiera ser, pero no está relacionado, porque a veces la intuición femenina de la que hablan luego las mamás pueden ser un miedo, ¿sí? Ellas sí tienen más desarrolladas la intuición, eso es una realidad, o sea, pero está más relacionado el tema, vamos a decir que instintivo, por así decirlo, que no es malo, pues eso obviamente es una función. La intuición a la que nos referimos es cuando nosotros sabemos algo, pero no sabemos cómo, pero sabemos que es verdad, ¿sí? Es una forma muy distinta de tener una sabiduría que no viene de la reflexión, no viene de la lógica, de la deducción. Es un saber sutil que sabes y listo. Y no tienes duda, por así decirlo. Entonces, esa intuición se desarrolla, más bien la podemos ocupar cuando ya, o sea, al 100% cuando desarrollamos este cuerpo átmico como tal, ¿no? Y obviamente ya una persona que tiene estos 7 cuerpos, pues básicamente puede hacer lo que quiera en la creación, puede subir, bajar y todo lo demás, que es lo que luego hacían varios maestros espirituales, incluyendo el maestro Jesús. El maestro Jesús, cuando asciende al cielo, bueno, cuando muere, pero regresa, ya saben. Entonces, ¿por qué? Porque él ya tenía los 7 cuerpos desarrollados y él podía moverse a voluntad dentro de la creación. Lo mismo que el cuerpo búdico. El estado de este cuerpo está sin conexión completamente, está desarrollado, no está caído, y por lo tanto, pues básicamente lo que queremos hacer es lograr la conexión con este cuerpo, ¿no? Y obviamente pues está relacionado con lo que viene siendo la nota musical, sí. Entonces, de manera muy general, esto básicamente es el resumen de los 7 cuerpos. Uno puede, si quiere en su momento, buscar más información acerca de ellos y estudiarlos, pero lo que sí te puedo mencionar es que esa información pues puede ser que ayude a resolver ciertas dudas y pueda fortalecer un poco tu fe, por así decirlo. Sin embargo, como vamos a ver un momentito más, nos hace falta un poco más de este tema y listo, lo terminamos. Hay algo muy importante que tienes que entender acerca de estos 7 cuerpos, ¿no? Pero vamos para allá. Entonces, recordemos que pues tenemos el cuerpo físico, vital, astral, mental, causal y búdico, ¿sí? Y lo que les mencionaba, en estricta teoría, a nivel esotérico, se dicen que estos primeros 5 cuerpos, son lunares. ¿Qué quiere decir? Es que están caídos, o un sinónimo, otra forma de decir es que la maldad o el ego puede hacer uso de estos cuerpos como tal, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos en el centro emocional inferior, que es el, pues, relacionado al cuerpo astral, pues tenemos emociones malas o eufóricas, ya saben, o sea, positivas o negativas, pero no positivas en el buen sentido de la palabra, sino de que son de excitación, por así decirlo. En el tema de los 7 centros, pues obviamente puedes ir a ¿cómo se llama? A verlo, ¿no? Entonces, el cuerpo causal también se puede manchar por el ego, y por eso es que hacemos cosas negativas, acciones negativas. Es una voluntad negativa de hacer cosas malas como tal. Mientras que los otros 2 cuerpos, el búdico y el átmico, son pues básicamente cuerpos solares, porque estos cuerpos no caídos. Aquí el ego no se puede manifestar. Muy similar a lo que se platicó obviamente en lo que viene siendo los 7 centros de la máquina humana. Entonces, el cuerpo vital lo tenemos descuidado, el cuerpo vital lo tenemos desbalanceado, el cuerpo astral, mental y causal lo tenemos no desarrollado por el ego, porque está contaminado por el ego y no está desarrollado, y por eso no podemos obviamente conocer esas dimensiones. Mientras que el cuerpo búdico y átmico, al estar no desarrollados el cuerpo astral, mental y causal, están en desconexión de nosotros. Solo tenemos de vez en cuando chispazos de esos cuerpos que nos llegan a nosotros. Y pues básicamente el físico y vital, como resumen,
pues básicamente forman el cuerpo físico. El alma está formada por el cuerpo astral, mental y causal, mientras que el espíritu son los últimos dos, ¿no? El búdico y el átmico. Y ya para ir cerrando el tema del día de hoy, pues la pregunta más lógica que puede pasar es, bueno, ¿cómo se van a crear estos cuerpos que no están desarrollados? Porque pues el cuerpo físico, lo vamos a ver más adelante en el mundo de las relaciones, justamente es un tema donde hablamos de la relación que tenemos con el cuerpo físico, pues básicamente se hace hincapié en cómo debemos de cuidar el cuerpo físico, ¿no? Y por ende el cuerpo vital pues de alguna manera se va balanceando con lo de los 7 centros. Pero pues los otros 3 cuerpos que no están desarrollados, tú puede quedar la pregunta, bueno, ¿cómo se crean estos cuerpos? Y bueno, de entrada aquí te tengo que presentar más información, pero lo que sí te puedo decir es que hay un tema que vamos a ver más adelante donde te explican más a fondo. Una de las grandes enseñanzas que nos dejó el maestro Samael Aun Weor, que es el creador de esta, ¿cómo se llama?, de este conocimiento. Tú lo puedes estudiar y puedes obviamente buscar información de él. Vas a encontrar como cosas buenas y cosas malas, como en todos los maestros, ¿sí? Lo importante es que te fijes en la enseñanza y en los frutos de la enseñanza, más que la persona, ¿no? Pero bueno, estos conceptos él los dejó, él los diseñó, entonces es algo que literal sale de él. Habla de los 3 factores de la revolución de la conciencia. El primer factor es el morir psicológico, el segundo factor es el nacimiento segundo y el tercer factor es el sacrificio por la humanidad. Cuando nosotros decimos que estamos haciendo un trabajo espiritual, hablamos de estos 3 conceptos. O sea, es decir, el trabajo espiritual, ser espiritual, desarrollar la conciencia, eliminar los vicios, cambiar los hábitos, esos se resumen en 3 pasos: morir psicológico, nacimiento segundo y sacrificio por la humanidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos ser mejores personas, eliminar vicios y lo que quieras, ¿no? Entonces, el morir psicológico, sin siquiera haber estudiado el tema de los 3 factores, lo platicamos en el tema número 2 de la muerte, ¿no? Que es la muerte psicológica. Entonces te recomiendo que puedas ir a ver ese tema, porque obviamente te va a dar un poquito mayor información. El nacimiento segundo, pues creo que a partir de este tema es que ya se empieza a develar un poquito para dónde va todo. Porque pues estos cuerpos, ¿cómo se crean estos cuerpos? Pues viene del verbo de crear, ya saben, pues tiene que ver con ese nacimiento segundo. Y esto está relacionado con el tema de la sexualidad. Es un tema de escándalo, es un tema muy tabú y que, sobre todo si es tu primera vez en estos estudios espirituales, pues puedes pensar, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de la sexualidad con ser mejores personas, ¿no? Y me parece que en el tema número 1 simplemente te platiqué rápidamente, ¿no? Que pues la sexualidad genera mucho problema en la humanidad, ¿no? Y platicábamos de muchas cosas muy malas que existen por el tema de una mala sexualidad, ¿no? Tenemos violaciones, crímenes pasionales, tratas de blanca, o sea, un montón de cosas muy fuertes, muy malas y que genera mucho sufrimiento en la sociedad, ¿no? Entonces, pues estos cuerpos del ser se crean a través de un trabajo espiritual con tu pareja, ¿sí? Ya tiene que ver con temas justamente de usar la energía sexual, que también se le conoce como energía creadora, para justamente ir desarrollando estos cuerpos con la ascensión de esta energía llamada Kundalini. El día de hoy no se va a platicar de este tema. De hecho, el siguiente tema, que es cómo se fabrica el alma, pues hace referencia justamente a eso. Por eso es que te mencionaba que esos 3 cuerpos desarrollados son el alma no desarrollada, porque está básicamente contaminada por el ego, ¿no? Entonces, también vamos a platicar de este tema. Pero pues básicamente es a través de una pareja, vamos a decir, mezclando las energías de las 2 personas para crear esos cuerpos justamente, ¿no? Entonces, así como creamos un bebé en el exterior con esas energías, también podemos crear en el interior. Pero era justamente el secreto mayor guardado y más protegido por los grandes esotéricos, ¿no? Y más adelante también te platicaremos por qué es que ahora esta información pues, se hace pública, por así decirlo, para todos lados. Hay una realidad de eso, ¿no?
Y bueno, nada más para no dejar el último tema del sacrificio por la humanidad, que insisto, cuando veamos el tema de los 3 factores de la revolución de la conciencia vamos a platicar. El sacrificio por la humanidad pues es hacer obras buenas, ¿no? Que en este caso pues básicamente se resumen a compartir la enseñanza, ¿sí? Muy bien, entonces ya para terminar, ahora sí, pues simplemente si le quieres tomar una captura de pantalla, pues básicamente es una tabla donde básicamente está todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Por ejemplo, de este lado tenemos todas las dimensiones, cómo está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Y luego pues al final, pues como por ejemplo el mundo está relacionado, el mundo áptico, búdico, causal, que vienen obviamente de la sexta dimensión que platicamos, el mundo del mental y astral, que es de la eternidad, de la quinta dimensión. Entonces aquí está todo básicamente, resumido. Tenemos la naturaleza del cuerpo, tenemos el centro, obviamente, de la máquina humana, que es lo que habíamos platicado, el número de leyes y el método para conocerla, ¿no? Entonces, no me voy a meter a explicar todo el día de ahorita, porque pues básicamente sería como que dar un resumen de 5 temas inmediatamente, pero pues obviamente si yo, por ejemplo, quiero conocer la quinta dimensión a través, obviamente, que es el mundo astral, pues yo tengo que hacer un desdoblamiento astral, ¿no? Y cuando yo vaya, pues voy a entender que hay, por ejemplo, 24 leyes, que son la mitad de las leyes que tenemos ahorita en el mundo físico. Y pues que está relacionado al centro emocional inferior, ¿no? Entonces, si yo desarrollo el cuerpo astral, pues probablemente en un futuro voy a tener mayores desdoblamientos como tal, ¿no? Y nada más como dato ya final, pues vean cómo aquí en el tercer mundo de la dimensión, pues el método para conocerlo aquí debe ser la autoobservación. Aquí donde estoy, el mouse está como que moviéndose, ahí debe de aparecer, que es básicamente la concentración, perdón, no la autoobservación, la concentración, ¿sí? Que es este estado de atención plena, al mundo como tal. Muy bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy. ¿Qué te voy a recomendar? Primero, déjanos tus comentarios, por favor. Nos sirven a nosotros para saber si justamente están entendiendo las cosas. Dejen todas sus preguntas. Leemos todo lo que nos ponen. Respondemos todo lo que nos vayan a poner. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si esto les parece bien, si está mal, si creen, si no creen, o sea, lo que sea, nos ayuda a nosotros a entender eso justamente. No tienen que estar de acuerdo con nosotros. Pero pues es básicamente la idea, ¿no? De que ustedes cuestionen estas cosas, pero pues realmente estudiando, ¿no? Luego de repente nos pasamos con gente que simplemente deja comentarios diferentes a los de nosotros, a las ideas por pensar, pero tampoco se dan el espacio de conocer esta enseñanza, ¿no? Como tal. Les recordamos que tenemos una sala física en la ciudad de Mérida, Yucatán. Damos este curso también todos los martes y jueves de manera presencial a las 7:30. Entonces, si eres de Mérida, pues también puedes dejarnos un mensaje y te damos la dirección para que puedas ir. En ese caso, los instructores actuales, Víctor y Sandy, son los que están encargados de eso. Pueden seguir nuestras redes sociales. Te voy a dejar no solamente el playlist de este curso que comenzó en enero, sino también el PDF de este tema para que tú en su momento puedas leerlo y tener un poquito mayor de comprensión también de este tema, ¿no? Es un tema muy místico, te recomiendo que lo veas varias ocasiones para que vayas resolviendo dudas, y de verdad cualquier duda que tengas, déjanoslos ahí en los comentarios, sin pena. Si no, nos puedes mandar también un correo, que tenemos ahí el contacto por cualquier cosita. En este caso, pues solamente me despido. Les deseo mucha fuerza interior, buscadores de la felicidad. Nos vemos en la próxima.